Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 292. Un Jury 3. El aire crepitaba de tensión, mientras los rugidos lejanos del homúnculo resonaban por toda la isla, un recordatorio sombrío de que el campo de batalla nunca estaba lejos. La cacería del tesoro había comenzado en serio, desarrollándose como un juego de alto riesgo donde cada decisión podía significar la vida o la muerte. Kim-Anna, con sus ojos afilados fijos en la pantalla holográfica del tutorial, sentía el peso de una emergencia oprimiéndola. La representante de Balaya, un Yuri, navegaba por un camino peligroso donde un solo error podía llevarla a una muerte prematura. A diferencia de Choong, que podría haber estado rezando desesperadamente por una intervención divina, o del pollito, que piaba incesantemente para ser incluido, Kim-Anna se mantenía compuesta. No era por indiferencia. Era porque un Yuri estaba desempeñándose sorprendentemente bien, sus acciones irradiando una inteligencia tranquila que inspiraba respeto. Es inteligente. Pensó Kim-Anna para sí misma, con los labios curvándose en una sonrisa de aprobación poco común después de observar los acontecimientos durante 2 horas intensas desde que comenzó la segunda etapa. Como alguien que guardaba sus elogios como tesoros raros, este halago interno de Kim-Anna era todo un logro, era un testimonio de las capacidades excepcionales de un Yuri. La joven había manipulado la situación de manera magistral, atrayendo a Park Wori y Yo Yeolmu a su alianza y convirtiendo a un grupo de sobrevivientes hostiles en peones involuntarios. Fue una maniobra brillante, especialmente considerando las experiencias previas de un Yuri, que Kim-Anna notó con un gesto de admiración. Pero la ingeniosidad de un Yuri no se detenía ahí. Para cumplir con las altas expectativas de Seol-Jiu, necesitaba asegurar herramientas útiles lo más rápido posible, y se acercó a esto con una precisión meticulosa. Muchos sobrevivientes fallaban al subestimar el proceso tedioso de introducir monedas, una por una en la máquina gacha, un ritual que podía drenar minutos preciosos. Un Yuri, basándose en su experiencia, optimizó la operación de manera brillante. Orquestó una sinfonía de acciones simultáneas, primero, anotando las áreas más complicadas y de difícil acceso en su diario desgastado con una mano firme. Luego, Yo Yeolmu, con el rostro marcado por la determinación, llevaba la lista y se reunía con el grupo de sobrevivientes que lo seguían, coordinando una búsqueda conjunta de monedas que mantenía a todos en movimiento de forma eficiente. Era evidente en las escenas que se desarrollaban que el plan de un Yuri era una máquina bien engrasada. Los sobrevivientes, con voces teñidas de una mezcla de avaricia y cautela, intercambiaban palabras en tonos bajos mientras escudriñaban la isla. ¿Las encontraste todas? Preguntó el joven, respirando agitadamente por el esfuerzo de la búsqueda. Tomalas. En total hay 201. Respondió Yo Yeolmu, con la voz firme, pero los ojos escudriñando al grupo con cautela, gotas de sudor brillando en su frente bajo la luz del sol implacable. No estás ocultando nada, ¿verdad? En el momento en que esa perra empiece a sospechar de los otros, ¿se acabó? El joven insistió, con un tono afilado por la sospecha, sus dedos temblando nerviosamente mientras contaba las monedas. No, no lo estoy. Puedes contarlas si quieres. Yo Yeolmu le aseguró, aunque su corazón latía con fuerza por la mentira, con los músculos tensos mientras le entregaba el stats. No lo haré, pero ella sí. No lo hace obvio, pero ha estado contando el montón con la vista cada vez que le llevo las monedas. El joven se quejó, con su frustración evidente, en la forma en que metía las monedas en el bolsillo. ¡Qué chica tan exigente! Por cierto, ¿cuántas personas más tengo que reclutar? Por ahora, estoy tratando de convencer a la gente cada vez que me encuentro con alguien. He reunido alrededor de 16. El joven añadió, bajando la voz a un susurro conspirador,
con los ojos recorriendo el entorno como si esperara una emboscada. Una vez que las monedas estaban seguras, Yoyolmu se escabulló discretamente, con pasos rápidos y decididos mientras se reunía con Park Wori en la máquina gacha. El intercambio fue rápido, con las manos de Park Wori torpes por su impaciencia. ¿Cómo se ve? ¿Hemos conseguido una cantidad decente? Yoyolmu preguntó, con la voz baja y urgente, el peso de su secreto compartido oprimiéndolo. No estoy seguro. Obtuve una armadura de cuero y 2 bolas de hechizos, pero... Yeolmu Hyungnim, ¿esto es suficiente? Probablemente no, ¿verdad? Park Wori respondió, con el ceño fruncido por la duda, los dedos trazando los bordes de los artículos con una mezcla de esperanza y desesperación. No lo sé. Es difícil juzgarlo por nosotros mismos. Yoyolmu pensó, con la mente acelerada ante los posibles resultados, el aire húmedo de la isla pegándose a su piel como una segunda capa de preocupación. Esto me está volviendo loco. Sería mejor para nosotros y para la señora si apareciera más rápido. TSK. ¿Cuántas monedas nos quedan? Park Wori se quejó, con la voz teñida de agotamiento, mientras se secaba el sudor de la cara con una manga sucia. Hemos encontrado un poco más de la mitad de las monedas. De todos modos, dámelas primero. No, yo me encargo. Tú sigue tirando. Yoyolmu instruyó, con un tono firme pero alentador, tomando las monedas con una mano estable. De acuerdo. Deberías dejar las monedas. Park Wori estuvo de acuerdo, con los ojos iluminándose con un destello de resolución. Por supuesto. Correcto, la señora dijo que sería mejor moverse después de que hayamos conseguido unas cuantas. Podría coincidir con la ruta de la próxima búsqueda. Yoyolmu explicó, sacando un mapa arrugado del bolsillo, el papel desgastado por el manejo constante. ¿En serio? ¿Me lo puedes mostrar un segundo? Para que puedas llegar fácilmente. Me moveré a la máquina del noroeste, ¿te veré allí la próxima vez? Park Wori sugirió, con la voz ganando un tono de emoción mientras estudiaba el mapa, trazando un dedo a lo largo de los caminos marcados. Después, Yoyolmu guardó los artículos que Park Wori había obtenido en su mochila, con el cuero crujiendo suavemente bajo la tensión, y se apresuró a regresar con un yuri. Ella estaba buscando metódicamente las monedas más fáciles en el lujoso resort de montaña, con el follaje verde proyectando sombras más moteadas a su alrededor y el aire lleno del aroma de pinos y tierra. Aquí están los artículos. Yoyolmu dijo, con la voz estable mientras le entregaba la bolsa, los hombros hundidos por el incansable ir y venir. Esto no sirve. Un yuri respondió, con una expresión de decepción, los dedos demorándose en el decepcionante lote, mientras la frustración burbujeaba dentro de ella. Entonces tendremos que tirar más. Vamos, apresurémonos. Yoyolmu urgió, con los ojos reflejando su determinación, los dos unidos por la presión compartida del momento. Aquí está la lista de ubicaciones y las monedas que encontré en el resort de montaña. Exactamente 32 en total. Un yuri declaró, con la voz calmada, pero con una tensión subyacente, contando las monedas con movimientos precisos y practicados. Entonces me iré de inmediato. Yoyolmu reconoció, con las botas crujiendo sobre la grava mientras se preparaba para partir, el ciclo de su operación continuando sin descanso. Gracias. Te veré en el próximo punto de encuentro. Un yuri dijo con gratitud, con la mirada siguiéndolo con un destello de aprecio. Yoyolmu, aferrando la lista y las monedas con fuerza, se reunió de nuevo con el grupo de supervivientes y el ciclo persistió, una danza interminable de estrategia y suerte, hasta que obtuvieran los artículos deseados o agotaran sus recursos. Está yendo mejor de lo que esperaba Veroe. Kim-Anna reflexionó en su interior, los dedos tamborileando pensativamente en el borde de la pantalla. Impresionada por cómo un yuri
había trazado las rutas más eficientes e impartido órdenes con una calma inquebrantable en medio del caos. Esta compostura solo aumentaba la curiosidad de Kim Anna sobre el verdadero temperamento y las aptitudes innatas de un Yuri, pintando en su mente imágenes vívidas del potencial de la joven. Sin embargo, incluso con los esfuerzos estelares de un Yuri, los desafíos persistían. Oh-Rae, observando desde un lado con un ceño fruncido, murmuró por lo bajo. Dios, simplemente no sale. Park Wori persistía en la máquina gacha, con las manos moviéndose con fervor desesperado, cada moneda produciendo un tintineo hueco que hacía eco de su creciente frustración. Este elemento de suerte era la única espina en el costado de Kim Anna, impredecible e incontrolable, un recordatorio de que, aunque los mortales podían tramar, el destino tenía la última palabra. Con la mitad de las monedas aún sin usar, Kim Anna resolvió monitorear la situación un poco más, con los ojos entrecerrados en anticipación. Yo-Yolmu regresó con un Yuri, quien dejó escapar un suspiro pesado después de inspeccionar el contenido de la bolsa, otro fracaso. Habían hecho algo de progreso, obteniendo pociones, bolas de hechizos y una armadura de cuero resistente que brillaba tenuemente en la luz menguante. Pero mientras un Yuri se preguntaba si estos bastarían contra el feroz homunculus, la duda se colaba como una sombra. ¿Qué debería hacer? Ella pensó, con el corazón latiendo con ansiedad, el peso de las expectativas de Seol-Yu oprimiéndola como una carga invisible. Le había encomendado encontrar una solución sólida. Pero los caprichos de la máquina gacha la dejaban incierta, sus mecanismos un juego cruel. Yo-Yolmu, notando la incertidumbre que dibujaba líneas en su rostro, habló con una voz cálida y reconfortante, su propio agotamiento evidente en la forma en que su ropa empapada en sudor se adhería a su cuerpo. No te preocupes tanto. Dijo con gentileza, con los ojos encontrando los de ella con empatía, la respiración aún agitada por sus constantes carreras. Un Yuri respondió en voz baja, con la mirada bajando mientras luchaba con sus pensamientos. No es que no nos queden monedas, y las máquinas gacha dependen mucho de la suerte. Él lo entenderá también. Yo-Yolmu continuó, con su voz profunda llevando un tono reconfortante, aunque sus músculos dolían por el esfuerzo interminable. Un Yuri levantó la cabeza, estudiando el rostro cansado pero resuelto de Yo-Yolmu, quien estaba soportando la mayor parte de la carga física, su dedicación evidente en cada paso agotado. Aunque mantenía la guardia alta, una ola de gratitud la invadió, suavizando su resolución solo un poco. Tienes razón. Seguiré intentándolo. Ella afirmó, con la voz ganando fuerza, su determinación reavivándose como una chispa en la oscuridad. Claro. Puedes entregármelo. Yo-Yolmu ofreció, extendiendo su mano con un asentimiento. ¿Cómo va todo por allá? ¿No se están poniendo sospechosos? Un Yuri preguntó, con un tono lleno de preocupación, mientras sus ojos buscaban en los de él cualquier indicio de problemas. Está bien por ahora. He inventado excusas cada vez que preguntan. Te avisaré si veo algún movimiento sospechoso. Yo-Yolmu la tranquilizó, con una expresión seria mientras aceptaba la nota y las monedas, y las piezas de metal tintineaban suavemente. Cuando la puerta se cerró detrás de él, un Yuri sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. Debe estar bien. Dijo que huiría si se volvía demasiado peligroso. Se recordó a sí misma, con el pulso acelerado por los riesgos involucrados. Dado que el homúnculo aún no estaba causando estragos, eso sugería que Seol-Yu todavía estaba resistiendo. Pero un Yuri no podía permitirse obsesionarse con preocupaciones o fatiga. Cada segundo contaba, ya que Seol-Yu luchaba valientemente para ganarles tiempo. ¿Vamos? Se instó a sí misma, fortaleciendo sus nervios. Con una respiración profunda,
Un Yuri avanzó con energía renovada, sus movimientos decididos y rápidos. Luego, ella corrió, con sus pies golpeando la tierra mientras la isla se difuminaba a su alrededor, impulsada por una resolución inquebrantable. Toda la isla estaba bañada en un tono dorado, mientras el sol se hundía hacia el horizonte, proyectando sombras largas que se extendían como dedos a través del paisaje. Horas habían pasado desde que comenzó la segunda etapa alrededor del mediodía, transformando el cielo en un lienzo de naranjas ardientes y púrpuras intensos. Mierda, 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 mierda. Murmuró Park Wori entre dientes apretados, todavía luchando contra la máquina de gacha, con las manos temblando, mientras insertaba moneda tras moneda. Por favor, sal ya, por favor. Suplicó, con la voz ronca por la desesperación, después de haber sacrificado miles de monedas a la insaciable máquina, que solo había entregado un puñado de artículos mediocres. Era enloquecedor, cada tirada venía acompañada del gemido mecánico de la máquina, y la restricción de insertar solo una moneda a la vez aumentaba su frustración hasta el límite. Maldita sea, quiero ver la cara del desgraciado que hizo esta máquina. Maldijo Park Wori, golpeando el dispositivo con el puño de forma ligera, con el pulgar latiendo por el movimiento repetitivo y la piel marcada con patrones de monedas. ¿Qué problema hay con poder meter decenas o cientos de monedas de una vez? UGH, me duele la mano. Se quejó, masajeando sus dedos doloridos con una mueca y su rostro enrojecido por la ira. No sé quién hizo esto, pero debe ser un completo idiota. Joder, quien quiera que haya creado esta porquería debería sacar las monedas de la máquina una por una para cobrar su sueldo. Eso les enseñaría una lección. Pensó Park Wori con amargura, agarrando la siguiente moneda con fuerza, sin saber que los 7 dioses operaban más allá de tales preocupaciones mortales. Mientras se preparaba para continuar, un momento de distracción lo golpeó. Parpadeó, inclinando la cabeza con confusión. ¿En qué número iba? Se preguntó en voz alta, con la mente nublada por la tarea monótona. Ah, mierda. Las estaba metiendo, obtuve un nuevo artículo. Gimió, frotándose las sienes mientras los recuerdos se confundían. Lo que sea, diré que fue un error. Decidió con un encogimiento de hombros, reanudando su tarea con un suspiro resignado. Sin que él lo supiera, ya había insertado casi 200 monedas durante su arrebato, superando el total de 300, un umbral que era la clave para algo extraordinario. Park Wori giró la palanca con cansancio, con las esperanzas destrozadas tantas veces que apenas esperaba nada. Joklunk. La máquina se sacudió, y cuando el artículo emergió, los ojos de Park Wori se abrieron en asombro ante el objeto desconocido que brillaba frente a él. ¿Ah? Su mandíbula se abrió mientras leía la descripción y una oleada de euforia inundó sus venas. La tensión aumentaba alrededor de la ubicación 16, donde el problema acechaba como nubes de tormenta en el horizonte. Aún no había estallado. Pero Yo-Yolmu percibió el cambio mientras se preparaba para irse después de recoger las monedas. El joven hombre lo interceptó con una expresión de fatiga e impaciencia. Entiendo que aún quedan algunas monedas, pero ¿no deberíamos irnos pronto? Preguntó el joven, mirando hacia atrás a sus compañeros, que estaban extendidos en el agotamiento. Si dependiera de mí, sacaría tantos artículos como fuera posible, pero mucha gente está frustrada. Todos están exhaustos después de buscar durante horas. Explicó, con la voz cargada de la fatiga compartida del grupo. Esta inquietud era comprensible. La cooperación inicial había dado paso al interés propio a medida que crecía la cosecha, y murmullos de dudas circulaban entre los sobrevivientes. De todos modos, estaba pensando en tu opinión. Presionó el joven, con los ojos buscando acuerdo en los de Yo-Yolmu. Yo-Yolmu, muy consciente del escrutinio de los sobrevivientes, eligió sus palabras con cuidado, sabiendo que una respuesta equivocada podría romper su frágil alianza. Bueno,
Dijeron que están conteniendo al monstruo con su privilegio de bonificación, pero no puedo estar seguro porque no lo he visto con mis propios ojos. Respondió con cautela, mientras su mente corría para ganar tiempo. Supongo que irnos cuando podamos no es una mala idea. Agregó, fingiendo indiferencia para evitar sospechas. Entonces, ¿estás de acuerdo? Dijo el joven, con un toque de alivio en su voz. Más que de acuerdo, es que no me importa mucho. Así que ustedes ya han decidido. Indagó Yoyolmu, manteniendo un tono neutral. No, todavía no. Tenemos varias opiniones diferentes. Admitió el joven, negando con la cabeza. De hecho, me parece una verdadera lástima. Quedan al menos 800 monedas. Si no las recogemos, eso significa que cada uno recibirá 50 menos. Lamentó, con su avaricia brillando en sus ojos. Eso es cierto. Yoyolmu asintió lentamente y luego continuó. De todos modos, no importará cuando ejecutemos nuestro plan. Ya sabemos la ruta que va a tomar esa mujer. Lo único que queda por decidir es el momento. Eso es verdad. El joven estuvo de acuerdo. Entonces, hagamos esto. Iré a hablar con ella para ver qué está haciendo. Ustedes discutan entre sí y lleguen a una decisión para cuando regrese. Si decidimos continuar con la búsqueda, podemos buscar usando la nota que traiga, y si optamos por abandonarla, podríamos atacar de inmediato. Propuso Yoyolmu, con la voz llena de sinceridad, mientras se daba la vuelta para irse. De acuerdo. Así que estás bien con cualquiera de las opciones, ¿verdad? El joven confirmó. Sí. De todos modos, no peleen y hablen con calma. El final está cerca, así que no hay razón para discutir. Aconsejó Yoyolmu, acelerando el paso mientras se alejaba, con una expresión de determinación firme en el rostro. Si deciden seguir buscando, tendremos algo de tiempo, pero está volviéndose cada vez más peligroso. Pensó, con el corazón latiendo con fuerza mientras se apresuraba a encontrar a Park Wori y transmitirle la actualización. Al llegar a la máquina gacha, se congeló de sorpresa. Park Wori ya no estaba maldiciendo, sino que estaba empacando su mochila con una sonrisa triunfante. Oh. Junim, ahí estás. Exclamó Park Wori con el rostro iluminado de alegría. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Preguntó Yoyolmu con la voz teñida de confusión. Sucedió, por fin. Lo logré por fin. Declaró Park Wori con la emoción desbordando. ¿Lo hicimos? Los oídos de Yoyolmu se agudizaron, con la esperanza encendida en su pecho. ¿Estás seguro? Park Wori sonrió ampliamente, se levantó y levantó el ítem en su mano izquierda como un trofeo bien ganado, con el pulgar levantado en señal de victoria. Un saludo especial a todos los que no se bañaron hoy. Gracias por su apoyo. Capítulo 293, Un Yurie 4. El aire temblaba con los choques atronadores de metal y los rugidos monstruosos que resonaban a través del desolado campo de batalla donde las sombras de la destrucción se cernían grandes. Seol Jiu fulminaba con la mirada al enemigo, con el pecho agitándose con cada respiración laboriosa, el sudor y la sangre seca mezclándose en su rostro maltrecho. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó la pelea? ¿10 horas? Escupió una tos áspera, con las cejas fruncidas de agonía mientras el dolor le atravesaba el cuerpo. El traje de entrenamiento vibrante, un regalo de Kim Anna, colgaba en jirones alrededor de su figura, revelando moretones azulados pálidos que salpicaban su caja torácica como nubes de tormenta ominosas. Una mancha carmesí se extendía por su costado, evidencia del sangrado implacable que lo debilitaba con cada momento que pasaba. A pesar de su condición crítica, con su brazo izquierdo colgando inútilmente y cicatrices cruzando su piel, como un mapa de supervivencia, Seol Jiu se mantenía inquebrantable, un testimonio de su espíritu indomable. No solo estaba resistiendo el asalto, estaba luchando de vuelta con una determinación feroz. 3 veces,
Esa era la cuenta de golpes fatales que había asestado al homúnculo rampante. Una bestia grotesca que parecía desafiar a la muerte misma. Solo 2 golpes más, y podría poner fin a esta pesadilla. Sin embargo, a medida que la batalla se prolongaba, la victoria se le escapaba cada vez más. Cada vez que el homúnculo se recuperaba de una herida mortal, se volvía más fuerte, su forma retorciéndose y evolucionando de maneras que helaban a Seol-Jiu hasta la médula. El enemigo no solo se regeneraba, se adaptaba, desarrollando nuevas habilidades como extender sus extremidades con un alcance antinatural o agudizar sus movimientos a una precisión como de navaja. Esta evolución no era un producto de su imaginación exhausta. Antes, en un arrebato de ira, Seol-Jiu había lanzado una andanada de lanzas de mana, una de las cuales perforó un punto vital y derribó a la bestia momentáneamente. Pero al revivir, el homúnculo protegía esa debilidad con una inteligencia astuta, negándose a permitir otro golpe en el mismo lugar. Maldita monstruosidad. Maldijo Seol-Jiu para sus adentros, la palabra imposible, resonando en su mente como un tambor implacable mientras luchaba contra el crecimiento relentless de la criatura. De un niño sin mente a un guerrero experimentado forjado en las llamas del combate. Si tan solo tuviera la lanza de la pureza. El pensamiento lo carcomía, un arrepentimiento amargo que le retorcía las entrañas. Incluso algo tan simple como el pendiente de festina o la bendición de la circunstancia habría cambiado el curso. Pero sabía que obsesionarse con los Sisi era inútil, una distracción en la cara de la supervivencia. Sacudiendo el peso de sus lamentos, Seol-Jiu se endureció. Supongo que no hay otra opción. Con el corazón pesado, decidió usar otro talismán de papel, el arrepentimiento de depender de tal herramienta quemándole en el pecho como ácido. Había anhelado derrotar al homúnculo con su propia fuerza, pero su confianza flaqueaba ante el poder creciente de la criatura. Déjame matarlo solo una vez más. Su plan cambió, guardaría el talismán para el golpe final. Pero usarlo ahora parecía necesario, un riesgo calculado en este juego mortal. Después de ordenar sus pensamientos, Seol-Jiu se giró abruptamente, exponiendo su espalda desprotegida al enemigo, como había planeado. Como se esperaba, el homúnculo reaccionó con instinto depredador. Su chillido agudo perforó el aire como una daga, acompañado por una ráfaga feroz de viento que se abalanzó hacia él con la fuerza de un huracán. Probablemente me esté persiguiendo con esa velocidad como de bala. Murmuró Seol-Jiu para sus adentros, con el corazón latiendo con fuerza mientras canalizaba su mana y activaba Flash Thunder. La energía surgió por sus venas, propulsándolo hacia adelante con una velocidad explosiva, sus pies golpeando el suelo irregular en un borrón de movimiento. Corrió hacia un lugar que había explorado antes, un acantilado vertical imponente de rocas sedimentarias rojas irregulares que se elevaban como guardianes antiguos desde la tierra marcada. Al acercarse, Seol-Jiu ralentizó deliberadamente su paso, permitiendo que el homúnculo rampante acortara la distancia sin que lo alcanzara. La distancia entre él y el acantilado se reducía rápidamente, al igual que el espacio entre él y la bestia, aumentando la tensión en el aire. Para cuando el acantilado se cernía directamente frente a él, sintió una presencia afilada e hice a punto de perforar su cuello. La fuerza inundó sus ojos mientras torcía su cuerpo con toda su voluntad, impulsándose del suelo en un salto desesperado. Cortest. Un estruendo de trueno explotó a su alrededor mientras el haz de luz viraba bruscamente a la izquierda, evadiendo el gancho mortal. El ataque falló su objetivo y se estrelló contra el acantilado con una fuerza cataclísmica. Hizo Kwang. La explosión aterradora resonó en el aire, enviando ondas de choque que sacudieron los huesos de Seol-Jiu. Soportó el dolor ardiente de sus músculos contorsionados y se giró, con la respiración llegando en ráfagas cortas y agudas.
Como había esperado, el homúnculo estaba incrustado hasta los hombros en la cara de la roca, su forma masiva inmovilizada momentáneamente. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal al imaginar el gancho golpeándolo a él en su lugar, pero apartó el pensamiento. Esta era una oportunidad dorada que no podía desperdiciar. Seol-Jiu se estabilizó rápidamente, con los músculos enrollándose como resortes mientras convocaba una lanza de mana, su brillo etéreo iluminando el campo de batalla oscuro. Apuntó al punto vital de la criatura, decidido a golpear mientras estaba vulnerable. Al menos ese era el plan. Se congeló a mitad de movimiento cuando el homúnculo giró repentinamente la cabeza hacia él, con la mandíbula cayendo abierta en una exhibición grotesca. ¡Chowa! Una torrente de energía negra erupcionó como el aliento de un dragón, engullendo el espacio frente a él. Los ojos de Seol-Jiu se abrieron en shock. Este era un nuevo ataque, uno que había mantenido oculto hasta ahora, reflejando sus propias estrategias ocultas. ¡Mierda! Sorprendido, convocó rápidamente su energía anti-evil, una luz dorada que se encendía a su alrededor como una aura protectora. Pero la ola negra se estrelló sobre él como una marea, tragándolo en una oscuridad negra como la brea. Perdió completamente la vista, como si estuviera sumergido en un abismo, con la energía vil asaltando sus sentidos con una fuerza abrumadora. Aunque la esencia de Soma devoraba valientemente partes de la oscuridad, la marea malvada la superó como una ametralladora solitaria enfrentando a un ejército de caballería. No puedo más. Sintiendo cómo su mana se escurría como arena entre los dedos, Seol-Jiu abandonó su ataque y luchó por escapar del vacío que lo engullía. Su visión regresó en fragmentos mientras se tambaleaba fuera del alcance del aliento, jadeando en busca de aire. Sin embargo, lo que lo esperaba era un gancho descendiendo del cielo con una fuerza que hacía temblar la tierra, como si intentara partir el suelo mismo. El homúnculo había anticipado su retirada y atacaba sin piedad. Reactivando puramente por instinto, Seol-Jiu se lanzó a rodar desesperadamente por el terreno accidentado, raspando su cuerpo contra rocas y tierra. Fochewak. Un sonido explosivo resonó cuando una sensación abrasadora le rasgó la espalda, dejando un rastro de fuego a su paso. Había esquivado el golpe inicial, pero el dolor avivó su urgencia y continuó rodando, de izquierda a derecha. De derecha a izquierda, evadiendo el asalto implacable. El homúnculo golpeaba con su mano, en forma de gancho, cada impacto pulverizando la tierra y enviando fragmentos volando por todas partes. Seol-Jiu rodó hasta que el mareo amenazó con dominarlo, su mundo girando en un caos borroso. Su cuerpo finalmente se detuvo de golpe al llegar al borde del acantilado, con el corazón latiéndole a toda velocidad mientras miraba hacia arriba aturdido. El homúnculo se cernía sobre él. Alzando su brazo alargado con una sonrisa siniestra, sus ojos brillando con malicia. Los pupilas de Seol-Jiu temblaron ante la vista, con miedo y adrenalina recorriéndole el cuerpo. En ese momento, un Yuri regresó, acompañada por Park Wori y Yo-Yolmu. Había dejado al grupo de sobrevivientes en el instante en que se reunió con ellos. Con el corazón latiéndole de urgencia, mientras seguía los estruendos ensordecedores que resonaban por el bosque. Al llegar, el trío quedó sin palabras ante la devastación. El puente cortado y los cráteres que marcaban el suelo eran solo el comienzo. Árboles masivos yacían arrancados como gigantes caídos, con sus raíces expuestas al cielo, mientras que fragmentos de roca cubrían el paisaje como metralla de una zona de guerra. Parecía no un duelo simple, sino un campo de batalla de escala media devastado por explosivos, con el aire espeso de polvo y el olor metálico de la sangre. Allí. Park Wori gritó, su voz mezclada con emoción y temor, mientras apuntaba hacia el caos. A lo lejos, avistaron a Seol-Jiu,
magullado y acorralado, con el homúnculo cerniéndose sobre él y alzando el brazo para asestarle el golpe mortal. Parece que está en verdadero peligro. Parkwori tartamudeó, con los ojos muy abiertos por el shock, la escena mucho más horrible de lo que había imaginado. No había tiempo para vacilar. ¡Lánzalo! ¡Ahora! Un Yuri gritó a todo pulmón, su voz firme a pesar del miedo que le oprimía el corazón, mientras lanzaba la bola de hechizo con precisión. El enorme tamaño del homúnculo lo convertía en un blanco fácil, y la bola impactó directamente. En el momento en que hizo contacto, una luz brillante estalló, disparando rayos que se enredaron alrededor de la bestia como una telaraña luminosa, deteniendo su movimiento. Parkwori y Yoyeolmus salieron de su estupor y siguieron su ejemplo, lanzando sus propias bolas de hechizo con determinación. El homúnculo se sobresaltó, su cuerpo inmovilizado a media estocada, y miró hacia atrás a los intrusos con furia en los ojos. Rugió, sacudiéndose la telaraña con un temblor violento. Electricidad chispeó desde las bolas de hechizo entrantes, danzando sobre su piel, pero la criatura solo se estremeció brevemente, como si el ataque le hiciera cosquillas en lugar de dañarlo. Sin inmutarse, se volvió hacia Seol-Jiu. Su mirada prometiendo muerte, como declarando: terminaré con este primero antes de ocuparme de ustedes, los molestos. En ese instante, los ojos de Parkwori brillaron con una idea. Correcto. Exclamó, mientras rebuscaba en su teléfono antes de gritar: Eureka. Y corrió hacia adelante con su bolsa de cuero rebotando a su lado. ¿A dónde vas? Yoyeolmu gritó horrorizado, su rostro pálido de preocupación. ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! Parkwori le respondió a gritos, su voz llena de una resolución inquebrantable, mientras corría hacia Seol-Jiu, ignorando la amenaza inminente. Un Yuri apretó las bolas de hechizo restantes con fuerza, sus nudillos blancos por la tensión. Sabía el plan de Parkwori, entregar los artículos directamente, pero dudaba de que pudiera llegar a Seol-Jiu a tiempo. La determinación ardía en su pecho. Tenía que ganarle los segundos preciados que necesitaba. Tomando una respiración profunda para calmarse, Yuri se mordió el labio inferior con suavidad, sus ojos entrecerrándose con concentración. Extendió los brazos canalizando toda su energía, con gotas de sudor perlándole la frente mientras se concentraba intensamente. Con un esfuerzo forzado, liberó la bola de hechizo no lanzándola, sino empujándola hacia adelante con precisión sutil. Mientras tanto, Parkwori corría adelante con el corazón retumbándole en los oídos. Hyun-Nim. Hyun-Nim. Lamó desesperadamente, su voz cargada de admiración y lealtad, sin mirar ni una vez al homúnculo, mientras se enfocaba solo en Seol-Jiu. Tu hermano Forward Park ha llegado. Seol-Jiu, aunque su visión era clara, luchaba contra un fuerte zumbido en los oídos, con el mundo amortiguado por ecos de explosiones leves. Aún así, comprendió la intención de Parkwori mientras el joven se movía con eficiencia frenética, vaciando su bolsa de cuero y presionando una botella contra sus labios. ¿No te dije que te pagaría por tu amabilidad? Este soy yo, un hombre leal hasta el final. Las palabras de Parkwori fluían con pasión genuina, sus manos un torbellino mientras vertía la poción curativa en la garganta de Seol-Jiu y salpicaba otras sobre sus heridas. Los ojos de Seol-Jiu se abrieron de par en par cuando el líquido recorrió su cuerpo. Es una poción curativa. Quería hablar, pero Parkwori ya estaba un paso adelante, rociando sus heridas y obligándolo a tragar más, con los efectos manifestándose casi al instante. La hinchazón en su brazo izquierdo disminuyó. El dolor palpitante en su costado se desvaneció, y el zumbido se disipó, reemplazado por un torrente de vitalidad que revitalizó su cuerpo cansado. La mente de Seol-Jiu se agudizó,
sus ojos apagados volvieron a brillar con una luz feroz mientras se ponía de pie de un salto. Hyungnim, La voz de Park Wori finalmente penetró y Seol-ju parpadeó confundido, mirándolo fijamente. ¿Qué? ¿Por qué el homúnculo no había atacado? Estaba congelado, con su brazo aún incrustado en el acantilado, balanceándose inestable. La bestia emitió un grito ronco, desplomándose contra la roca con un golpe pesado, como si hubiera sido golpeada por una fuerza invisible. ¿Qué? Los pensamientos de Seol-ju corrían, dándose cuenta de que el homúnculo debía haber recibido una herida fatal. En ese momento, Park Wori le empujó algo, un palo largo con un botón en la parte superior. Invocación de arma de un solo uso réplica. Presiona el botón para invocar un arma de tu imaginación. Esta arma solo puede usarse dentro del tutorial y tiene solo el 70% del poder del arma real. Cuando se use, desaparecerá automáticamente después de 10 minutos. Los ojos de Seol-ju se iluminaron con esperanza. Gracias. Lo agarró ansiosamente, presionando el botón. Un brillo intenso envolvió el palo, transformándolo en la lanza de la pureza, o al menos en una réplica de ella. El peso familiar en su mano le transmitió una oleada de satisfacción, como reunirse con un viejo amigo. Perfecto. Con su cuerpo curado y un arma en la mano, la rabia de Seol-ju se desbordó. Hijo de puta. Apretó los dientes, mirando al homúnculo, con una furia desatada, mientras éste se liberaba del acantilado, con sus ojos clavados en él llenos de renovado odio. Volvió a balancear su garra con gancho, pero Seol-ju estaba preparado, adoptando una postura fluida. Cortar. Balanceó la lanza hacia abajo, interceptando el descenso del gancho, y cortando la muñeca como si fuera mantequilla con un cuchillo caliente. La herida se regeneró rápidamente, pero el homúnculo se echó hacia atrás, instintivamente consciente del cambio. Atacó de nuevo, impulsado por el miedo. ¿Golpear? Seol-ju contraatacó con toda su fuerza, haciendo que la lanza explotara la muñeca en una ráfaga de energía. La esencia divina de la réplica resultó formidable contra el mal, y una sonrisa de alegría se extendió por su rostro. Ese era el poder que ansiaba, el ajuste perfecto después de sentirse desincronizado con sus armas improvisadas. Mientras el homúnculo luchaba por liberar completamente su brazo, Seol-ju aprovechó su ventaja. No sabía cómo había sido herido antes, pero juró terminar con él ahora. Hopst. Chispas doradas estallaron de su cuerpo, mientras el ki de espada irradiaba desde la hoja de la lanza. Di. Tus últimas palabras. Con su mana de alto nivel completamente activado, una corriente dorada surgió de su piel, envolviéndolo en un halo de poder. Cargó hacia adelante en un destello cegador, como una fuerza de la naturaleza desatada sobre la bestia atrapada. Al mismo tiempo, Ohrae frunció el ceño frente a la pantalla, con el entrecejo arrugado por la confusión. ¿Qué pasó? Exigió con la voz afilada por la irritación. ¿Por qué se tambaleó entonces? ¿Alguien lo vio? Fue golpeado por bolas de hechizos. Respondió Kazuki con calma, su tono analítico y preciso. Las cejas de Ohrae se alzaron. ¿Bolas de hechizos? ¿De verdad crees que eso tiene sentido? El ataque combinó el hechizo de niebla venenosa y el hechizo de ignición. Es la combinación más fuerte disponible en las bolas de hechizos. Explicó Kazuki, midiendo sus palabras. Pero aún así, no creo que ese monstruo se deje derrotar por simples bolas de hechizos. Replicó Ohrae, con escepticismo evidente en sus brazos cruzados y ojos entrecerrados. Eso sería lo normal. Kazuki asintió de acuerdo en parte. Pero no es como si el homúnculo no tuviera puntos débiles. ¿Puntos débiles? Y ya ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué punto vital tiene además de la cabeza y el núcleo?
¿Estás diciendo que esas 2 bolas de hechizos con el menor poder de penetración atravesaron su piel exterior y atacaron su punto vital? La voz de Ohrae se elevó, con su frustración desbordando. Kazuki se volvió de la pantalla, mirándola con firmeza. Levantó la mano y señaló su oreja. Aquí. ¿Qué? El ataque entró por aquí. Las bolas de hechizos se colocaron dentro de las orejas del homúnculo y luego explotaron. La expresión de Ohrae se congeló y luego soltó un bufido. Ja. Interesante. ¿Acaso uno de ellos es un jugador de béisbol profesional o algo así? La idea de apuntar perfectamente a las orejas de la criatura desde esa distancia parecía absurda. Ella no es una jugadora de béisbol. Kazuki continuó sin inmutarse. Pero creo que usó maná. No lanzó las bolas de hechizos. Las soltó con ligereza, y ellas entraron en las orejas del homúnculo por sí solas. La compostura de Ohrae se rompió y su rostro se torció en incredulidad. Aunque un poco inestables, las vi claramente girar en el aire. Algo así es casi imposible sin usar maná. ¿Así que estás diciendo? Ohrae tartamudeó, con la voz teñida de incredulidad. ¿Que alguien que no ha pasado por la cámara de despertar de la zona neutral usó maná? Y no solo eso, sino que también lo controló. Kazuki guardó silencio, mientras la absurdidad de sus propias palabras calaba en él. Ohrae inclinó la cabeza hacia atrás, suspirando de forma dramática. Ayase Kazuki. Estoy decepcionada. No pensé que fueras un hombre que disfrutara de chistes tan flojos. Solo dije lo que vi. Se encogió de hombros, con la expresión inalterada. Yo también estoy ansioso por saber quién es esta mujer. Kim-Anna, al escuchar su intercambio, fijó la mirada intensamente en la pantalla, con la mente en un torbellino de pensamientos. El tutorial estaba llegando a su fin, pero una inquietud la carcomía. La duda de Ohrae era lógica, pero Kazuki no era de los que mienten. ¿Qué demonios pasó? Miraba fijamente a Eun-Yuri, preguntándose si el despertar de la joven antes del tutorial había influido en ella, o quizás algo relacionado con las cajas necesarias. Espera. Un recuerdo surgió en su mente, el primer ítem que Eun-Yuri había obtenido. Antes de que pudiera recordarlo completamente, un movimiento extraño captó su atención. El pendiente de Seol-Jiu se agitaba con fuerza, tirando hacia una pantalla diferente, como si se sintiera atraído por Eun-Yuri, que jadeaba en el suelo. Kim-Anna se contuvo de hablar, recordando el estallido anterior de Flone. Eso es. La voz etérea de Flone resonó en su mente, aunque el espíritu ya no estaba en el pendiente. Mátalo. Así es. Aplástalo por completo. A medida que el pendiente se acercaba a la pantalla, parecía observar a Eun-Yuri con una curiosidad intensa, añadiendo otra capa de misterio a los eventos que se desarrollaban. Capítulo 294, una pista inesperada, 1. El aire tembló con un golpe atronador que resonó a lo largo del desolado acantilado, sacudiendo el suelo mismo bajo sus pies cuando un cuerpo colosal se estrelló contra la tierra. El homúnculo había colapsado, su forma enorme extendida sin vida sobre las rocas irregulares. Había intentado desesperadamente arrastrar su cuerpo inmovilizado hacia adelante, pero su llama de vida se extinguió en un instante después de liberar su brazo del agarre implacable del acantilado. El asalto implacable y unilateral de Seol-Jiu, con la réplica de la lanza de la pureza, lo había abrumado. Pero ese no fue el único motivo de su caída. Otro ataque había entregado el golpe fatal, perforando sus defensas y sellando su destino. Seol-Jiu permaneció inmóvil, mirando fijamente el cadáver del homúnculo mientras comenzaba a desintegrarse en una nube giratoria de polvo, arrastrada por la leve brisa. ¿Qué? Su mente corría, reconstruyendo la escena caótica. Antes, cuando estaba inmovilizado, todo había sido un borrón, pero ahora, con una vista clara,
podía ver todo desarrollarse. En el calor de sus tajos frenéticos, 2 bolas de hechizo habían surcado el aire, deslizándose con facilidad en las fosas nasales del homúnculo. La criatura había liberado su brazo casi de inmediato. Luego se congeló en el lugar, sus movimientos cesando como si una fuerza invisible hubiera extinguido su voluntad. ¿Era así como se mató al homúnculo antes? Seol Shu reflexionaba profundamente. Su expresión se torcía en una mezcla de confusión e incredulidad. Todo parecía absurdo, casi ridículamente improbable, pero lo había presenciado con sus propios ojos, dejando poco espacio para la negación. No era un golpe de suerte único tampoco. Ella había tenido éxito 2 veces, haciendo imposible descartarlo como mera coincidencia. Al mirar hacia atrás, recordó cómo el homúnculo había estado completamente obsesionado con él hasta el final, su atención bloqueada en una danza mortal. Se podría argumentar que un yuri había atacado mientras él atraía la agresión de la criatura, pero la ejecución era lo que más lo confundía. El homúnculo no había estado quieto, se retorcía en una frenesí salvaje, y aún así, ella había logrado guiar esas bolas de hechizo hacia su fosa nasal con una precisión impecable. Podría haberlo aceptado como una posibilidad remota si un maestro tirador como Marcel Gionea, el arquero de acero, estuviera allí, pero incluso entonces sería una apuesta larga, no una certeza. Un superviviente logrando lo que ni siquiera un experto renombrado podía garantizar. No era como si simplemente hubiera disparado desde lejos. Ella había controlado esas bolas de hechizo como si fueran extensiones de su propia voluntad, vivas y receptivas. ¿Qué está pasando? En ese momento, una ráfaga de viento barrió el área, esparciendo el montón de polvo como susurros de cenizas olvidadas y revelando algo que brillaba debajo. Los ojos de Seol Jiu se iluminaron con un interés repentino. Recordó haber pensado que sería extraño si no hubiera algún tipo de recompensa por una victoria tan duramente ganada. Deteniendo sus pensamientos giratorios, avanzó con cautela, sus botas crujiendo contra el terreno rocoso. Allí, donde había caído el homúnculo, yacía una caja cuadrada del tamaño de la palma de la mano, hecha de un material transparente que ahora aparecía negro azabache debido a la energía que giraba dentro. La caja pulsaba con un aura oscura y ominosa, como si contuviera una tormenta de sombras. Cuadrado mágico de armonía. Un cristal que puede equilibrar la base de un cuadrado mágico. Creado por un mago negro, su nombre original es Magia Quadratum ex Harmonia. Un cuadrado mágico se refiere a una cuadrícula cuadrada llena de números naturales en el rango de uno, de modo que la suma de los enteros en cada fila, columna y diagonal sea igual. Siguiendo esta ley, el mago negro creó una nueva fórmula que puede equilibrar cualquier mezcla de elementos. Dado que la fórmula se hizo con la inversión de energías en mente, no puede considerarse perfecta. Pero, a pesar de ser una fórmula imperfecta, si el usuario acepta el riesgo e intenta controlarla, podrá temporalmente controlar energías en conflicto. La energía de mal absoluto está rampante dentro del cristal. Se necesita mucho tiempo para que esta energía se calme. Para eliminar la energía de mal absoluto e infundir una nueva energía en él, el cristal necesitará ser purificado. Oh. Seol Jiu no comprendía todos los detalles en la descripción extensa, pero podía sentir el inmenso potencial del ítem radiando de él como un tesoro oculto, esperando ser desbloqueado. A diferencia de la esencia de hielo que había otorgado poder crudo al consumirse, esto parecía prometer un tipo diferente de fuerza, una que podía ser aprovechada mediante un uso cuidadoso para manipular vastas energías. Mientras giraba la caja en sus manos, sintiendo la superficie fresca y lisa contra su piel, un Yuri y Yoyolmu corrieron hacia él, sus rostros enrojecidos por el esfuerzo y el alivio. Habían observado la batalla desde lejos
y, al ver al homúnculo desaparecer, se apresuraron por la pendiente traicionera, con la respiración agitada. ¿Estás bien? Preguntó Unjuri, su voz teñida de preocupación nerviosa, sus ojos grandes escaneando el rostro sucio de Seol-Jiwoo y su ropa rasgada. A pesar de que Park Wori le había administrado rápidamente pociones de curación. La vista de él cubierto de una gruesa capa de suciedad y sudor hizo que su corazón latiera con inquietud. Seol-Jiwoo se volvió para mirarla directamente, su mirada firme y escrutadora, con el peso de preguntas no dichas flotando en el aire. Señorita Eun-Yuri. La revelación de un superviviente que manejaba mana despertó una tormenta de curiosidad en él. Pero una pregunta brillaba con más fuerza, exigiendo una respuesta. ¿Cómo lo lograste? Unjuri parpadeó, sorprendida, sus delicadas facciones se torcieron en una expresión perpleja mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Lo vi. Quiero saber cómo lo hiciste. Su tono era sincero, mezclado con una combinación de admiración y perplejidad, su voz llevando el borde crudo de alguien que resuelve un rompecabezas imposible. Y yo no lo sé. Balbuceó ella, sus mejillas sonrojándose con un toque de vergüenza, como si las palabras mismas fueran inadecuadas para capturar el momento. ¿No lo sabes? Preguntó Seol-Jiwoo con suavidad, sus cejas frunciéndose en una confusión genuina, cuidando de no sonar acusador. No. Estaba tan nerviosa que no lo recuerdo bien. Creo que simplemente sucedió cuando lo intenté. Su respuesta salió hesitante, sus dedos jugueteando con el borde de su manga mientras evitaba su mirada intensa. Seol-Jiwoo se contuvo de replicar al principio, tragándose el impulso de exigir más detalles, sabiendo que podría sonar como una reprimenda. En ese preciso momento, el brillo de la réplica de la lanza de la pureza se apagó. Su energía agotada y desapareció de su agarre en un parpadeo de luz. Con la mano, ahora vacía, metió la mano en su bolsillo y sacó el pedazo de hielo que contenía la rara flor de hielo, sosteniéndolo en alto y agitándolo de manera juguetona en el aire. No te lo daré si no me lo cuentas. Los ojos de Unjuri se abrieron con sorpresa, su cuerpo reaccionando instintivamente mientras se acercaba de puntillas, extendiendo las manos con ajernes. Pero Seol-Jiwoo, siempre el negociador juguetón, levantó el brazo más alto, justo fuera de su alcance, obligándola a saltar en vano. Dámelo. Su voz adoptó un tono suplicante, mezclado con un toque de frustración, sus ojos fijos en el premio reluciente. ¿Debería? Respondió él con una sonrisa astuta, prolongando el momento para aumentar la tensión. Gané la competencia. Dame lo que me corresponde. Replicó Unjuri, sus palabras cargadas de un toque de indignación, su espíritu competitivo brillando a pesar de su vacilación anterior. Más allá de lo justo, dime cómo lo hiciste. Esto es tuyo si lo cuentas todo. Seol-Jiwoo respondió, su voz firme pero alentadora, como si estuviera persuadiendo a un amigo reacio para que revelara un secreto. Unjuri hizo un puchero, con el labio inferior extendido en una mueca infantil, su frustración evidente en la forma en que sus hombros se hundieron y sus cejas se fruncieron. Mentiroso. Murmuró entre dientes, aunque su tono era más juguetón que malicioso. Al ver que Seol-Jiwoo no se movía, con el brazo aún levantado, ella soltó un suspiro tranquilo de resignación. Creo que es por la habilidad que obtuve del privilegio de bonificación. ¿Habilidad? Quiero decir aplicación del circuito de maná. Seol-Jiwoo parpadeó rápidamente, mientras las piezas empezaban a encajar en su mente, recordando su mención anterior sobre los cambios en su ventana de estado después de abrir la caja necesaria. Dijiste que la caja necesaria otorga lo que el usuario más necesita. Exacto, lo dije. Su respuesta fue directa y su voz ganó un poco de confianza mientras explicaba. Antes de abrir la caja necesaria en ese momento pensé para mí misma, ojalá pudiera usar maná de nuevo. ¿A qué?
Bueno, para ser precisa, deseé que se moviera como yo quería. Espera, ¿acabaste de decir Daddy nuevo? Los ojos de Seol-Jiu se abrieron de par en par, y su voz se elevó ligeramente por la sorpresa. Sí. ¿No lo sabías? Pasé por la cámara de despertar en la zona neutral. Seol-Jiu dejó escapar una exclamación silenciosa, mientras la revelación lo impactaba como una ola. Esto significaba que ella había experimentado maná antes, solo para perderlo al morir en la zona neutral. Aunque el recuerdo persistía. Uniendo las piezas, esa habilidad misteriosa debía haber reactivado su circuito de maná, cerrando la brecha entre el deseo y la realidad. Pero aún así. Inclinó la cabeza, con dudas que persistían como sombras. Incluso aceptando todo lo que ella decía, el salto de percibir maná a manipularlo externamente parecía monumental. Algo con lo que la mayoría de los terrícolas luchaba durante años. Una flecha, una vez lanzada, no podía cambiar su trayectoria. Esa era la ley inquebrantable de Paraíso. Sin habilidades especializadas como la flecha del gorrión de Ayase Kazuki o hechizos avanzados de redirección, tales hazañas eran casi imposibles. Cuando Seol-Jiu expresó esta preocupación, la respuesta de un yuri lo dejó atónito. Funcionó, eso es todo. Dijo simplemente, con un tono directo, como si estuviera afirmando una obviedad. Simplemente funcionó. Con eso, se agachó con gracia, recogiendo una piedrecita del suelo. La lanzó al aire un par de veces, atrapándola con facilidad, antes de lanzarla hacia arriba con más fuerza. Cuando la piedra alcanzó su punto más alto, ella apuntó con el dedo y trazó un círculo lento en el aire. Algo asombroso sucedió. La piedra, desafiando la gravedad, ralentizó su descenso de manera notable y comenzó a girar en perfecta armonía con el movimiento de su dedo, como si danzara al ritmo de una melodía invisible. Una vez que la piedra se posó suavemente en su palma, Seol-Jiu abrió la boca de asombro, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Un yuri apretó la piedra con fuerza y ladeó la cabeza con inocencia. Esto se supone que es difícil. Sus palabras, dichas con genuina curiosidad, hacían que pareciera algo sencillo, aunque probablemente no intentaba presumir. Es tan engreída. Seol-Jiu gritó internamente, con un pinchazo de envidia retorciéndose en su pecho, aunque sabía que no tenía derecho a quejarse considerando sus propios dones innatos como visión del futuro y los 9 ojos. No puedo creerlo. ¿Qué tipo de talento increíble tiene ella? Por primera vez, la envidia lo recorrió como una corriente amarga, al ver un talento que eclipsaba su propio progreso, logrado con tanto esfuerzo, en lo que parecía un instante. Las alturas que él había escalado con pura determinación, y un yuri las había alcanzado en un abrir y cerrar de ojos. Mi talento es solo promedio. En ese momento, se preguntó si sus habilidades trascendían el mero prodigio y entraban en el territorio del genio, aunque Roselle había advertido que los verdaderos genios eran raros, uno entre 1000 años. Así que es realmente posible llegar tan lejos solo con talento. Suspirando internamente, Seol-Jiu cambió su perspectiva y decidió verlo de manera positiva. Tener a alguien con tanto potencial en Paraíso solo podía fortalecer su lado, volviendo la mirada de la reina parásito hacia una nueva amenaza en lugar de él. Parece que deberíamos ir a la zona neutral lo antes posible. Después de organizar sus pensamientos, Seol-Jiu miró a un yuri, quien ahora estaba haciendo flotar varias piedras en el aire sin tocarlas, con una concentración absoluta y movimientos fluidos. ¿Cuántas monedas te quedan? Ella se detuvo, y las piedras flotaron por un segundo antes de caer. Ya nos deshicimos del homúnculo. Es hora de ir a la zona neutral ahora. Las piedras golpearon el suelo con ruido. No. La voz de un yuri fue firme, con un subtono de determinación, mientras miraba por encima del hombro. Allí una docena o más de sobrevivientes estaban en la cresta arriba, con sus rostros retorcidos por la furia, los ojos clavados en ellos con una mezcla de resentimiento e impotencia.
Yoyeolmu, que había estado parado en silencio cerca, ofreció una sonrisa incómoda y levantó la mano en un gesto de camaradería y aprobación silenciosa. Esos tipos son. Seol-Jiu se interrumpió con un tono curioso. Son todos unos bastardos. Park Woo-ri intervino de inmediato, su voz llena de indignación, el rostro enrojecido mientras apuntaba con acusación. Esos hijos de perra querían apuñalarte por la espalda. Schearon para robar las monedas que tanto nos costó reunir. Oh, vaya. Seol-Jiu se rió ligeramente, los ojos entrecerrados mientras miraba hacia el grupo, con un destello de fastidio cruzando su expresión. Había temido que tales traiciones apuntaran a un Yuri, y ahora, al ver las consecuencias, se dio cuenta de que ella había navegado la crisis con astucia y resolución. Esos individuos. En verdad, había pasado por alto posible traición hasta ahora, viéndolos como futuros clientes en la zona neutral. Incluso había hecho la vista gorda cuando huyeron del punto de reunión antes. Pero al enterarse de su intento de apuñalar por la espalda, se desvaneció su última pizca de paciencia. Si eres un invitado, debes comportarte como tal. Sintió el impulso de darles una lección, pero al mirar a un Yuri, cuyos ojos ahora brillaban con una luz feroz mientras observaba a la multitud, percibió que ella tenía sus propios planes. Seol-Jiu decidió respetar la solicitud de un Yuri de buscar las monedas restantes. Ya tenían más que suficiente, gracias a la suerte de Park Woo-ri, con la máquina gacha, que había proporcionado varias cajas de monedas aleatorias, cubriendo las necesidades para que un Yuri, Park Woo-ri y Yoyeolmu pudieran pasar. Sin embargo, un Yuri insistió en que había algo que necesitaba lograr, con su determinación reflejada en la firmeza de su mandíbula. Así que Seol-Jiu no presionó más. Mientras exploraban la isla, siguiendo las pistas del diario de un superviviente desconocido, Seol-Jiu no podía ocultar su sorpresa por lo rápido que un Yuri había reunido las monedas al principio. Su mente estratégica y sus acciones rápidas dibujaban una imagen vívida de su ingenio. Por supuesto, no olvidó reconocer las contribuciones de los dos hombres. Quiero darles las gracias a los dos. Especialmente a ti, señor Yoyeolmu. Seguro que fue agotador ir y venir durante tanto tiempo, con el sol cayendo a plomo y el terreno cambiando bajo tus pies. Seol-Jiu dijo con calidez, su voz llena de gratitud genuina. No es nada. Lo único que me sobra es resistencia. Yoyeolmu respondió con una sonrisa inocente y bondadosa, como un campesino robusto que quita importancia a los elogios después de un día duro de trabajo. Te lo recompensaremos en la zona neutral. Gracias. Yoyeolmu inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión humilde y sincera. Hyung-nim. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? Park Woo-ri intervino con entusiasmo, sus ojos brillando de anticipación, incapaz de contener su emoción. Tú también, señor Park Woo-ri. Seol-Jiu respondió con una sonrisa tranquilizadora, dándole una palmada en el hombro. De todos modos, fuiste más valiente de lo que esperaba. ¿Cómo se te ocurrió correr hasta aquí con la bolsa, arriesgándote a la ira del homúnculo? La verdad, estaba un poco asustado, con el corazón latiendo como un tambor. Park Woo-ri admitió, su voz temblando ligeramente al recordar el momento, pero luego se irguió con orgullo. Pero tenía confianza en que saldría vivo. ¿Confianza? Esto. Park Woo-ri extendió su teléfono celular hacia adelante, con la pantalla brillando intensamente. Mientras Seol-Jiu leía la tercera precaución en la nota del guía, sus ojos se abrieron con sorpresa. Guiado por el rencor del mal absoluto que acecha sobre la isla, el objetivo del homúnculo será, primero al superviviente que aniquiló a la sexta madre. Al notar el énfasis en primero, Seol-Jiu abrió la boca con asombro, las piezas del rompecabezas encajando por fin. Ahora entendía por qué Park Woo-ri había cargado adelante con tanta audacia. Pero, podrías haber muerto conmigo. Bah, enfatiza la palabra, primero. Hyung-nim no parecía tan fácil de matar. Además, yo tenía apoyo desde atrás. Jeje.
Park Wori se rió con timidez, su ingenio brillando en ese momento. Seol Ji-woo lo miró con un nuevo respeto, dándose cuenta de que había subestimado la astucia del hombre. Pensar rápido y leer la situación eran habilidades invaluables en el paraíso. Al igual que Park Dong-chun había sobrevivido con solo su mente aguda. Sí, los cuatro continuaron su búsqueda en una atmósfera liviana y amigable, con la tensión dando paso a la camaradería. Aunque los supervivientes restantes los seguían con los dientes apretados, no se atrevieron a actuar, especialmente con Seol Ji-woo invocando lanzas de maná de manera casual, para destrozar rocas y árboles cercanos, con explosiones que resonaban como advertencias. En una ocasión, cuando apuntó su mano hacia el grupo y simuló un gesto de lanzamiento, ellos se dispersaron como animales asustados, permitiendo que los cuatro recolectaran las monedas sin interrupciones. Una vez que reunieron todas las monedas, sus teléfonos celulares zumbaban al unísono, entregando un mensaje de que la etapa 2 había terminado y que debían reunirse en el altar central. Sin embargo, Seol Ji-woo no se dirigió directamente allí. Recordando un ítem más que necesitaba, guió al grupo hacia una máquina gacha cercana. Hizo que un yuri extrajera la nota del guía. Luego insertó 666 monedas para obtener la ofrenda antes de finalmente encaminarse al altar. Varias personas ya estaban reunidas en el antiguo altar de piedra, cuya superficie estaba grabada con runas desvanecidas y rodeada de enredaderas silvestres. Un yuri los ignoró por completo, colocando la ofrenda en el altar con cuidado deliberado. A medida que el portal se activaba en un remolino de luz etérea, Fi-Sora se materializó, su presencia autoritaria y alegre. ¡Felicidades! Con esto, el tutorial ha terminado. Bueno, aprobarlo es otro asunto. Y Sora aplaudió, sus ojos brillando con aprobación, claramente de muy buen humor. No era de extrañar, Yun Yuri no solo había salvado a Seol Ji-woo, sino que también había superado a los otros supervivientes, asegurando las monedas para sí misma. Hay 28 de ustedes aquí. Bueno, 27 si excluimos al ayudante. De todos modos, veo que solo 3 personas son elegibles para pasar. Fi-Sora miró al grupo de supervivientes mudos y sonrió con picardía. ¿Esto no es hacer trampa? El joven, que había estado mirando a Yo-Yolmu con los dientes apretados, gritó a través de su rostro sucio. ¡Cállate, idiota! Por supuesto, nadie le prestó atención. Hacer trampa, ja. Son ustedes los tontos por caer en eso. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Hablas muy grande para alguien que intentó traicionar a su benefactor y lo pillaron. ¿No tienes conciencia? La expresión del joven se torció en un gesto de ira. Maldición, ¿eres realmente una guía? Escucha, todos tenemos organizaciones con las que estamos contratados. Una superviviente mujer intervino, elevando la voz en desafío, la misma mujer que había intentado echarle la culpa a Seol Ji-woo antes. HMPH. Fi-Sora resopló con desdén antes de volverse hacia un yuri con una sonrisa cálida. Cariño, ¿puedes darles a esos tipos suficientes monedas para que pasen? ¿Por qué? Para que pueda matarlos con mis propias manos. Una vez que termine la zona neutral, por supuesto. Su voz se volvió helada, enviando un escalofrío por la espina dorsal de los supervivientes. Mencionan contratos como si fuera una bendición mágica. Me pregunto qué organizaciones están detrás de ellos. No te preocupes. Nuestro representante es alguien que arrasó con las 8 organizaciones de nuestra ciudad solo porque no le gustaban. Contra organizaciones que solo pueden permitirse traer contratados, HMPH. Fi-Sora miró intencionalmente a Seol Ji-woo, sus palabras llenas de orgullo. Pronto, un yuri puso en marcha su plan, llamando a Yo-Yolmu hacia adelante. Dime quién no me persiguió. Yo-Yolmu señaló a 6 personas, la mayoría de ellas luchando con heridas, sus rostros pálidos y vendados. Dime cuántas monedas encontraron.
Cuando un Yuri preguntó, los 6 supervivientes se animaron, con un destello de esperanza en sus ojos, y compartieron sus conteos. Cumpliendo su palabra, ella les distribuyó suficientes monedas para que pasaran y se curaran. Y sus expresiones cambiaron de la desesperación a una gratitud eufórica, como ganadores de la lotería en medio del caos. Después de ayudarlos, un Yuri se volvió hacia los 16 supervivientes restantes. Díganme cuántas monedas tienen cada uno de ustedes. Mientras murmuraban sus respuestas, tengo 2. Siyu, 4. Tengo 4. Quedó claro que pocos tenían alguna, ya que habían entregado la mayoría antes. 11 en total. Un Yuri asintió pensativa, su compostura elegante pero calculada. ¿Qué debería hacer? No tengo 1589 monedas. Seol Jiu, que estaba detrás de ella, notó que seleccionaba monedas de su bolsa de manera sutil y astuta. Aquí están las monedas extra. Anunció ella, captando su atención completa, con la tensión espesa en el aire mientras esperaban su decisión. No puedo decidir a qué persona se las doy, así que... Dejó la frase en suspenso de manera dramática, luego tomó un puñado y lo lanzó al aire. Mientras llovían 15 monedas más o menos, todos siguieron su trayectoria en un estado de aturdimiento, y los tintineos metálicos resonaron como promesas tentadoras. Pero un Yuri no se detuvo allí. Lanzó 6 puñados más en diversas direcciones, impulsados por su mana hacia el sotobosque. ¡Tú! El joven hombre la miró con ira, pero antes de que pudiera protestar, los otros se abalanzaron sobre las monedas, impulsados por su desesperación en una frenética búsqueda. ¿Cuántas lanzaste? Preguntó Seol Jiu, todavía mirando la escena con incredulidad. Un Yuri se acercó, su voz un susurro contra su oído. 88. Lance exactamente 88 monedas. Mezclé una buena cantidad de piedrecitas, así que debería haber parecido mucho más. Seol Jiu calculó rápidamente, 16 supervivientes con 11 monedas entre ellos, más 88 adicionales. Incluso si encontraban todas. Pasaste. Fisora intervino, habiendo escuchado su anuncio resonando con aprobación. Hace mucho que no veo a una chica tan encantadora como tú. Ven aquí. Vamos a ver tu disposición y a calcular los puntos de supervivencia que recibirás. Fisora hizo un gesto a los 9 y comenzó a explicar las disposiciones, sus palabras fluyendo como las de una guía experimentada. Una vez terminado, era el momento de los puntos de supervivencia. Empezando con un Yuri. Veamos, empezando por el asesino caníbal. Fisora murmuró, revisando la lista. ¿Tengo que listar todo? Hay demasiado. ¿Puedes decirme solo el total de puntos entonces? Fantástico. En el tutorial básico, puedes recibir 100 puntos por cada categoría y un bono adicional de 100 puntos. Pero en el tutorial especial, esto se multiplica por 20 veces. Ella añadió la recalculación por haber salvado a los 6 supervivientes. Después de una pausa, 12.240 puntos base. Tener la marca de supervivencia hace que eso sea 122.400 puntos. Y un Yuri jadeó, el enorme número se hundió en ella como un sueño realizado. ¡Felicidades! Ahora solo tienes que gastar las monedas y entrar en el portal. Después de entregar las monedas, un Yuri se detuvo y miró hacia atrás. Los supervivientes estaban envueltos en peleas brutales, erupciones de combates cuerpo a cuerpo mientras la realidad se imponía. El joven hombre yacía en el suelo, con sangre goteando de su sien, mientras otro gritaba al ser jalado del cabello. La escena un infierno caótico de avaricia y violencia. De repente, una risita suave, casi desquiciada, escapó de los labios de un Yuri. Seol Jiu se sobresaltó por el sonido y se volvió para ver su sonrisa teñida de locura, que se desvaneció rápidamente cuando ella notó su mirada. ¿Podemos entrar, verdad? Preguntó ella cortésmente, tirando de su manga con un leve jalón, sus ojos suplicando que se fueran. Sí,
Sí podemos. Seol Yu asintió, aunque una inquietud persistía, y pasaron junto a los supervivientes que recibían sus puntos. Antes de entrar en el portal, Seol Yu activó sus 9 ojos, curioso por la disposición actualizada de un yuri. Los resultados aparecieron ante él. 5. Nivel de cognición. Delicada, detallada e irreprochable, alegre, tímida. Parecen inocente en la superficie, pero es impura por dentro. Impura. Se preguntó con la garganta apretada. ¿Se refería a su carácter moral o a algo más profundo? Tomando en cuenta la risa de hace un momento, diría que es más bien lo segundo. Mientras la veía desaparecer en el portal, una ilusión fugaz de 9 colas de zorro, moviéndose detrás de ella, lo hizo tragar saliva. El sándalo es fragante incluso como hoja de semilla. Tal vez acababa de presentar a alguien que podría convertir a los 6 locos de paraíso en 7.